¿Qué ocurre cuando una esposa decide cerrar su corazón y su cuerpo al hombre con quien hizo un pacto ante Dios? Hebreos 13:4 declara con claridad: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este versículo revela que la intimidad conyugal no es solo un acto físico, sino una expresión sagrada de unidad y fidelidad. Cuando una mujer casada rechaza esta parte esencial del vínculo matrimonial sin causa justa, está permitiendo que una grieta espiritual se forme en el corazón del pacto. Hoy profundizaremos en una realidad incómoda pero necesaria: el pecado oculto que se esconde tras la negativa constante a la intimidad conyugal. Demostraremos cómo este acto silencioso puede romper la armonía espiritual del hogar, afectar la voluntad de Dios en la pareja y abrir puertas al enemigo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de la creación, Dios no solo formó al hombre del polvo de la tierra, sino que diseñó el matrimonio como una unidad indisoluble entre un hombre y una mujer. No fue una idea cultural ni una institución humana, fue un diseño divino, establecido con intención, propósito y santidad. Génesis 2:24 declara: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta expresión, una sola carne, no habla únicamente de lo físico, sino de una unión espiritual, emocional y corporal que refleja la imagen del mismo Dios. Es por eso que cuando esta conexión se rompe, especialmente en la intimidad, no estamos simplemente hablando de una falta afectiva o una fase difícil en la relación, sino de una herida profunda al corazón del pacto. El matrimonio es más que un acuerdo entre dos personas, es un reflejo del pacto entre Cristo y su iglesia. Así lo enseña el apóstol Pablo en Efesios 5:31-32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cuando una esposa niega la intimidad con su esposo de manera prolongada, sin causas justificadas y sin disposición a restaurar, está quebrando esa imagen espiritual. No se trata solo de un tema físico o emocional, es una fractura espiritual que rompe el propósito sagrado de la unión matrimonial. Muchos pueden pensar que el silencio, la distancia o la abstinencia son simplemente mecanismos de defensa, reacciones normales al desgaste diario. Pero cuando estas actitudes se perpetúan, cuando se convierten en rutina y se mantienen sin intención de sanar, comienzan a tomar un carácter mucho más serio. Se transforman en desobediencia, en rebeldía sutil contra el diseño que Dios estableció. Porque el matrimonio no fue creado para ser una convivencia cordial o una sociedad funcional. Fue creado para expresar el amor de Dios en su forma más cercana y tangible. Fue diseñado como un espacio donde la entrega, la comunicación y la intimidad son esenciales para cumplir su función espiritual. Y es aquí donde muchas mujeres, sin siquiera notarlo, comienzan a caer en un pecado silencioso. Uno que rara vez se predica, que pocas veces se confronta, pero que tiene consecuencias devastadoras en el alma del matrimonio. La negativa persistente a la intimidad no es un problema superficial. Es una señal de algo mucho más profundo. Es un indicio de que el pacto está siendo deshonrado, de que se está construyendo una brecha donde el enemigo puede entrar. Porque donde hay división, hay debilidad. Y donde hay debilidad, hay terreno fértil para la tentación, el rencor y la destrucción. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue claro cuando escribió en 1 Corintios 7:3-5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este pasaje no es una imposición machista, ni una exigencia sin compasión. Es una advertencia espiritual.
Pablo está enseñando que la intimidad en el matrimonio es una protección, una barrera contra la tentación, una expresión de amor, obediencia y comunión. Cuando una mujer casada toma la decisión, ya sea consciente o no, de cerrar su corazón y su cuerpo al esposo, está afectando no solo su relación personal, sino el propósito eterno del matrimonio. Está negando el acceso a una fuente de sanidad, de restauración mutua, de gozo espiritual. Muchas veces, esta negación nace de heridas pasadas, de frustraciones acumuladas, de sentimientos no expresados. Pero cuando esas emociones no son llevadas a la cruz, cuando no se buscan respuestas en la oración, en la comunión con Dios y en el diálogo honesto, se convierten en raíces de amargura que corrompen todo lo que tocan. El libro de Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz puede comenzar como una pequeña molestia, como una herida no hablada, como una decepción no sanada, pero si no se confronta con verdad, crece y contamina. Contamina la comunicación, la confianza, la admiración y eventualmente la intimidad. Y cuando esta última se pierde, no solo se rompe un lazo físico, se debilita la unidad espiritual que protege al matrimonio de los ataques del enemigo. Dios no diseñó el matrimonio como una estructura mecánica. Lo diseñó como una expresión viva de amor, sacrificio y comunión. El Cantar de los Cantares, uno de los libros más poéticos y apasionados de la Biblia, refleja esta verdad de manera hermosa. En Cantares 7:10 leemos: yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Esta declaración es una muestra de entrega mutua, de gozo compartido, de placer santo entre esposos. No hay vergüenza, no hay miedo, no hay culpa. Hay una celebración de la intimidad como algo puro, como una bendición que fortalece y renueva. Y es importante recordar que Dios no se agrada de los sacrificios vacíos, de las apariencias religiosas, cuando el corazón está cerrado al amor verdadero. En Malaquías 2:13-14, Dios reprende al pueblo por su hipocresía y dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda. Y decís: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Este versículo es una declaración contundente. El Señor toma muy en serio la forma en que tratamos a nuestros cónyuges. Él no pasa por alto la deslealtad emocional, la frialdad persistente, ni la indiferencia disfrazada de espiritualidad. Muchas mujeres pueden estar hoy sirviendo en ministerios, orando por otros, cantando alabanzas y al mismo tiempo negando al esposo la parte más básica del amor, la entrega sincera. Y aunque nadie más lo vea, Dios sí lo ve, porque Él examina los corazones y conoce los pensamientos más profundos. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y cuando ese corazón está endurecido, cerrado al perdón, al amor y a la reconciliación, no importa cuántas obras se hagan, el Señor no se agrada. Pero esta no es una palabra de condenación, sino de redención. Dios no expone el pecado para avergonzar, sino para sanar. Él revela lo oculto no para destruir, sino para restaurar lo que ha sido quebrado. Porque aún en medio de la sequedad emocional, aún cuando la pasión ha muerto y la distancia parece irreparable, el Señor puede soplar vida nueva sobre un matrimonio cansado. Ezequiel 37 nos cuenta cómo Dios llevó al profeta al valle de los huesos secos y le preguntó: ¿vivirán estos huesos? Y luego le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y al hablar, los huesos comenzaron a juntarse, a recobrar carne y finalmente a recibir aliento de vida. Así también, un matrimonio que ha perdido la intimidad, que ha caído en la rutina, que ha sido invadido por la frialdad y el silencio,
puede ser restaurado por el poder de la palabra de Dios. Puede ser revivido si hay un corazón dispuesto, si hay una mujer dispuesta a reconocer que su rechazo ha abierto una brecha y que es tiempo de cerrarla con amor, obediencia y humildad. Dios no necesita grandes demostraciones, solo necesita un corazón quebrantado. En el Salmo 51:17, David escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quizá para muchas mujeres esta verdad es difícil de aceptar. Tal vez han sido heridas, traicionadas o simplemente cansadas por las exigencias de la vida. Pero Dios no llama a la entrega desde la escasez, sino desde la gracia. Él no pide que ames con tus fuerzas, sino con la fuerza que viene de su espíritu. En Romanos 5:5 se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la fuente que renueva, que sana, que restaura. Cuando una mujer decide entregarse nuevamente a su esposo, no está simplemente haciendo un acto físico, está haciendo una declaración espiritual. Está diciendo: Señor, quiero honrar tu diseño, quiero restaurar el pacto, quiero cerrar las puertas que abrí sin saberlo, quiero volver a ser una sola carne con el hombre que me diste. Y esa oración, esa disposición tiene poder, porque el matrimonio es una institución vigilada por el cielo. Cuando se honra, se bendice. Cuando se desprecia, se marchita. Pero aún marchito, Dios puede hacerlo florecer. Así como Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, también puede convertir la frialdad en ternura, el cansancio en deseo, la distancia en unidad. Pero para que eso ocurra, alguien debe reconocer el estado real del corazón. Alguien debe mirar hacia adentro y confesar: Señor, he cerrado la puerta, ayúdame a abrirla de nuevo. Porque mientras no haya esa confesión, mientras se mantenga la negación como algo normal o justificado, el enemigo seguirá teniendo terreno fértil. Y lo que comenzó como una defensa emocional terminará siendo una barrera espiritual que impide la plenitud que Dios quiere dar. El matrimonio no es solo un lugar de refugio emocional, es una tierra sagrada, una plataforma para el propósito divino, un altar donde se honra a Dios con cuerpo, alma y espíritu. Cuando el altar está apagado, cuando el fuego no arde más, es momento de reconstruirlo. Tal como Elías en 1 Reyes 18, que al ver el altar del Señor destruido, lo restauró piedra por piedra, y luego oró para que descendiera fuego del cielo. Así también una esposa puede comenzar hoy a restaurar el altar de su matrimonio, no desde el orgullo, sino desde la rendición. No desde la queja, sino desde la adoración. Y cuando el altar se restaura, el fuego vuelve a caer. Cuando una mujer casada decide negarse repetidamente a la intimidad con su esposo, ese acto deja de ser una simple preferencia o una expresión de malestar temporal y comienza a revestirse de una gravedad espiritual profunda. Lo que al principio puede parecer una reacción emocional justificada, con el tiempo se transforma en una actitud persistente de desobediencia al diseño divino. Y cuando la desobediencia se normaliza, se oculta tras silencios y excusas, se arraiga como pecado. Pero no un pecado visible, escandaloso o ruidoso, sino uno que se esconde en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo no dicho. Un pecado silencioso, pero poderoso. Un pecado que no solo daña al otro, sino que altera el orden espiritual del hogar. La Biblia nunca presenta el rechazo conyugal como una opción permanente, tampoco como una herramienta para castigar, manipular o distanciar. En realidad, la negación de la intimidad, cuando no está fundamentada en motivos justos y temporales, es una violación directa del propósito que Dios estableció para el matrimonio. La Escritura es clara en 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este pasaje no solo regula, sino que establece una protección espiritual. Dios, que conoce la naturaleza humana, instituyó la intimidad conyugal como un muro de contención contra la tentación, no como un lujo, no como una opción,
sino como parte esencial del pacto. El pecado del rechazo no siempre es evidente, no lleva nombres visibles ni deja marcas exteriores, pero sus efectos son profundos y devastadores, porque el enemigo no siempre entra por la puerta del escándalo, sino por la grieta de la indiferencia. La negación reiterada a la intimidad conyugal no es solamente una expresión de fatiga o un síntoma de incomodidad emocional. Es una transgresión que al instalarse daña tanto a quien la ejecuta como a quien la sufre. Y más aún, hiere el corazón de Dios, quien instituyó el matrimonio como un reflejo de su unión perfecta con su pueblo. El silencio sostenido en esta área no es neutro. El silencio que se levanta cada noche cuando el cuerpo se vuelve ajeno, cuando las manos se retiran, cuando los labios ya no buscan, cuando la cercanía física se convierte en un recuerdo, ese silencio comienza a hablar. Habla de desconexión, habla de desprecio, habla de una ruptura que no se grita, pero que se siente con el peso de una traición. Porque cuando Dios dijo que serían una sola carne, no hablaba solo de presencia compartida o de obligaciones compartidas, sino de una comunión que toca cada fibra del ser. La mujer que niega la intimidad como una forma de castigo, como un método de control o como una respuesta prolongada a su propio dolor, no se da cuenta de que está construyendo con sus manos una muralla que no solo la separa de su esposo, sino también del favor de Dios. Porque el pecado no siempre necesita actos visibles para manifestarse. Muchas veces habita en decisiones sostenidas, en la elección repetida de cerrar el corazón, de guardar rencor, de no perdonar, de no restaurar. Y cuando esa actitud se convierte en un estilo de vida, entonces estamos ante una rebelión espiritual. El pecado oculto tiene una característica particular: se alimenta de la justificación. Siempre parece tener una razón válida, una causa entendible, un argumento convincente. Pero en el reino de Dios, la obediencia no se rige por emociones, sino por principios. Y cuando esos principios son transgredidos, aunque sea en nombre del dolor, de la incomodidad o del orgullo, el resultado sigue siendo pecado. Dios no minimiza el impacto de nuestras emociones, pero tampoco permite que ellas sean excusa para quebrar su palabra. La santidad conyugal no depende de lo que uno siente, sino de lo que uno decide honrar. Y una mujer que ha hecho un pacto ante Dios está llamada a honrarlo, incluso cuando las circunstancias no sean ideales, incluso cuando su corazón se sienta agotado, incluso cuando el deseo haya disminuido. La negación constante a la intimidad se convierte en muchos casos en una forma de castigo encubierto. No se expresa con gritos, no se anuncia con palabras duras, pero se ejecuta con una frialdad que lastima. Y en ese castigo, lo que se está haciendo es tomar un rol que no nos pertenece. Porque el juicio, la corrección, la disciplina, le pertenecen a Dios, no al ser humano. Romanos 12:19 nos exhorta claramente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando una esposa usa la intimidad como moneda de cambio, como herramienta de manipulación o como castigo, está tomando justicia en sus propias manos, y con ello abre una puerta espiritual peligrosa. Además, es necesario reconocer que la falta de intimidad no solo afecta al esposo, también afecta a la mujer misma, porque fue creada para amar, para compartir, para dar y recibir afecto. La sexualidad no es solo un acto físico, es una expresión espiritual, una conexión emocional, una necesidad legítima y santificada por Dios dentro del matrimonio. Negarse a ella no solo priva al esposo de una expresión legítima de amor, sino que también endurece el corazón de la mujer, la desconecta de su propio diseño y apaga una parte vital de su humanidad. El rechazo repetido no libera, encadena, no fortalece, debilita, no cura, infecta. Y si bien el dolor, las decepciones y las heridas pueden ser reales, no deben ser pretextos para la desobediencia prolongada. Dios no ignora el sufrimiento, pero tampoco lo bendice cuando se convierte en motivo para romper su ley. El dolor
debe ser llevado a la cruz, no usado como excusa para mantener una actitud destructiva. Porque cuando se permite que el dolor se convierta en raíz de rebelión, se está alimentando una iniquidad que, aunque callada, tiene consecuencias eternas. La mujer que elige permanecer en esa postura debe confrontar una verdad que no siempre es fácil de aceptar, que ha cruzado una línea espiritual. Ya no está simplemente gestionando su malestar, sino que está cayendo en un estado de dureza de corazón que puede llevarla a la insensibilidad. Hebreos 3:15 advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y cuando el corazón se endurece, ya no responde al Espíritu Santo, ya no se conmueve ante la palabra, ya no siente culpa ni urgencia de cambio, se acomoda, se adormece, se aleja. Este alejamiento, aunque invisible, tiene un precio. A medida que la intimidad desaparece, también se apaga el compañerismo, se debilita la comunicación, se pierden las miradas, los gestos, los momentos. Y sin esos elementos, el matrimonio se transforma en una estructura vacía, en una casa sin alma. Es posible que aún vivan bajo el mismo techo, que compartan rutinas, responsabilidades y tareas, pero el pacto está resquebrajado. Y cuando el pacto está roto, la presencia de Dios se retira. No porque Él no quiera estar, sino porque ha sido desplazado por la desobediencia silenciosa. La restauración no comenzará mientras la justificación ocupe el lugar del arrepentimiento. No habrá sanidad mientras el orgullo impida doblar las rodillas. Y no habrá plenitud mientras el diseño divino sea ignorado o reinterpretado según conveniencia emocional. El pecado no se elimina con explicaciones, se confronta con la verdad. Y la verdad es que Dios exige obediencia, aun cuando duela, aun cuando incomode, aun cuando parezca injusta a los ojos humanos, porque su justicia es perfecta y su plan siempre busca nuestra redención, no nuestra comodidad. Es vital entender que este pecado no se limita al presente. Tiene consecuencias generacionales. Un matrimonio donde la intimidad ha sido sustituida por el silencio está sembrando semillas que afectarán a los hijos, a las futuras generaciones y a la percepción misma del amor conyugal. Lo que se oculta en la alcoba se revela en los frutos. Y un hogar donde la desconexión ha sido normalizada es un terreno fértil para el quebranto emocional, la confusión espiritual y la repetición de patrones tóxicos. Porque el pecado no se detiene donde comienza. Avanza, crece y se multiplica si no se detiene a tiempo. Por eso es urgente que esta verdad sea iluminada por la palabra, que cada mujer casada que ha caído en esta actitud de rechazo constante, de frialdad calculada, de desconexión persistente, entienda que no está simplemente fallando como esposa, sino desobedeciendo como hija de Dios. Y que ese pecado, aunque silencioso, clama ante el trono, clama por juicio, pero también clama por misericordia. Porque Dios no quiere destruir, quiere restaurar, no quiere castigar, quiere redirigir, pero no puede hacerlo mientras no haya confesión. Proverbios 28:13 declara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es el llamado, no a seguir encubriendo con excusas, no a seguir posponiendo el perdón, no a continuar caminando por un sendero de rebelión disimulada. El llamado es a confesar, a quebrantarse, a pedir dirección, a volver al principio, a recordar el altar donde se prometió fidelidad, entrega y amor, a reconstruir lo que se ha roto, no con quejas, sino con humildad, no con distanciamiento, sino con obediencia. Porque al final, todo pecado no confesado produce muerte, muerte de la pasión, muerte del afecto, muerte de la comunión. Pero Dios es experto en resucitar lo que ha muerto. Solo necesita un corazón dispuesto, un alma que se rinda, una mujer que diga: Señor, reconozco mi error, me vuelvo a ti. Cuando la intimidad desaparece del matrimonio, no solo se extingue un lenguaje físico, se rompe una conexión espiritual que fue diseñada por Dios para ser indisoluble. La frialdad emocional no es un síntoma aislado, sino un reflejo de un conflicto más profundo que va deteriorando el vínculo entre el alma y el espíritu. El acto de negarse una y otra vez a la unión conyugal no se queda en lo privado,
tiene un eco silencioso pero devastador que resuena en la dimensión espiritual del hogar. No es solo un problema entre dos cuerpos que ya no se buscan. Es una evidencia de dos corazones que se han desalineado del propósito de Dios. En la medida en que se normaliza la distancia, el alma comienza a adaptarse al vacío. Y donde antes habitaba el amor, empieza a crecer la indiferencia. La comunión, que es la base de toda relación saludable, se debilita y con ella la sensibilidad espiritual. El apóstol Pablo advirtió que la relación entre esposos debía reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. En Efesios 5, 25-27 se nos recuerda: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Este modelo no es una sugerencia romántica, es un mandato espiritual. El matrimonio fue concebido como una imagen de esa entrega, esa pureza, ese nivel de comunión donde uno se da completamente por el otro, sin reservas. Cuando una mujer casada se niega a mantener esa conexión, interrumpe la circulación espiritual que Dios diseñó como protección, sustento y guía dentro del matrimonio. Lo que antes era un espacio de gozo, se convierte en una tierra seca. El lecho sin mancilla, tal como lo describe Hebreos 13:4, es honroso. Pero cuando el honor se pierde, la presencia de Dios también se retira. Y donde no hay presencia, la oscuridad empieza a ganar terreno. La oración ya no fluye con la misma libertad. El corazón se endurece. Y las pequeñas decisiones diarias comienzan a estar marcadas por la desconexión, no solo con el esposo, sino con el Espíritu Santo. Es un error pensar que la vida espiritual puede mantenerse fuerte mientras se descuida lo que ocurre en la relación más íntima y representativa del pacto de Dios. Cuando hay frialdad conyugal, esa frialdad afecta la capacidad de escuchar la voz de Dios, la claridad para discernir su voluntad y la disposición para caminar en obediencia. El alma no puede permanecer cálida cuando el cuerpo vive en constante negación. El espíritu no puede estar firme cuando el amor conyugal se apaga. La división en el lecho conyugal es más que física. Es una división que contamina las emociones, distorsiona los pensamientos y finalmente paraliza el crecimiento espiritual. La Escritura enseña que un reino dividido no puede prevalecer. Esta verdad que Jesús declaró en Mateo 12:25 se aplica también al hogar. Un matrimonio dividido, donde la intimidad ha sido interrumpida indefinidamente, se convierte en una casa en guerra, incluso si sus habitantes no levantan la voz. El silencio también grita, la indiferencia también hiere, el distanciamiento constante también destruye. La unidad espiritual no puede sostenerse cuando lo esencial ha sido descuidado. El altar familiar necesita fuego constante, y una de las brasas que lo mantiene encendido es la intimidad. Cuando esa llama se extingue, el altar se enfría, y con él todo lo demás. Dios no puede bendecir un pacto que está siendo quebrantado desde dentro. La falta de intimidad, cuando es voluntaria y sostenida sin causa legítima, no es solo una ofensa al esposo, sino una deshonra al Dios que unió ese matrimonio. Malaquías 2:15-16 pregunta: ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. El repudio no es siempre un divorcio formal. El repudio comienza en el corazón, cuando se rechaza el diseño divino y se decide abandonar el lugar que Dios asignó dentro del matrimonio. La deslealtad puede manifestarse en muchas formas. Una de las más sutiles es la negación continua de afecto e intimidad. No hay necesidad de abandonar físicamente el hogar para estar ausente espiritualmente. Hay cuerpos presentes que ya no pertenecen, palabras que ya no edifican, miradas que ya no se cruzan, oraciones que ya no se hacen en común. Y mientras tanto, el enemigo observa y se prepara para atacar. Porque donde hay distancia, hay debilidad. Donde no hay comunión, hay grietas. Donde la unidad ha sido reemplazada por indiferencia,
hay una puerta abierta. El apóstol Pedro enseñó que las oraciones pueden ser estorbadas si la relación conyugal no está en orden. En 1 Pedro 3:7 leemos: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este principio no aplica solo al varón. Cuando la relación entre los esposos se distorsiona, cuando el diseño de Dios es ignorado, cuando el pecado silencioso del rechazo se instala, las oraciones de ambos son afectadas, porque la oración fluye desde la obediencia, desde un corazón alineado con la voluntad de Dios. Y si ese corazón ha endurecido su postura, si se ha acomodado a la frialdad, si ha normalizado el desprecio, entonces el espíritu se apaga. La palabra de Dios no deja espacio para zonas grises cuando se trata de comunión y entrega. Jesús dijo en Apocalipsis 3:15-16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual comienza cuando se dejan de atender los asuntos del corazón, cuando se acepta como normal lo que Dios nunca diseñó, cuando se sustituyen los actos de amor por el cumplimiento externo de deberes vacíos, cuando se canta, se ora, se sirve, pero el altar del matrimonio está en ruinas. Esa tibieza contamina la fe, porque la fe no sobrevive en un ambiente de indiferencia prolongada. Se debilita, se apaga, se diluye. La negación del cuerpo es también negación del alma, porque Dios no creó al ser humano dividido, sino integral. Lo que se hace con el cuerpo repercute en el alma, y lo que se permite en el alma se refleja en el espíritu. La desconexión matrimonial no puede aislarse como un problema aparte de la vida cristiana. Es, en realidad, una grieta en la relación con Dios, porque cuando se desobedece su diseño, no se puede pretender caminar en su voluntad. Y cuando una mujer permanece en esa postura de rechazo, su corazón comienza a separarse lentamente, no solo de su esposo, sino también del Padre. La frialdad emocional se convierte así en una barrera para la gracia. Y aunque la mujer siga asistiendo a la iglesia, participando en reuniones, leyendo la Biblia, su espíritu va perdiendo sensibilidad. La palabra ya no la conmueve como antes, la oración se vuelve superficial, el gozo se desvanece, el pecado sin confesar contamina todo lo demás. Y mientras el cuerpo permanece cerrado, el espíritu también se encierra. Porque el pecado no solo aleja de Dios, también nos vuelve insensibles a su voz. Es necesario volver al diseño original. Recordar que la intimidad fue creada como un lenguaje de unidad, no como una carga ni como un arma. Dios la instituyó no solo para el placer físico, sino como una herramienta de restauración y protección. Negarse a ella voluntariamente es negarse al proceso de sanidad que Dios ofrece a través del pacto matrimonial. Es rechazar una de las formas en que el amor se encarna y se expresa con verdad. Es romper un canal de bendición. Y ninguna mujer puede vivir una vida espiritual plena si ha decidido cerrar voluntariamente un canal que Dios destinó para edificar. El Espíritu Santo no habita en templos divididos. Y un hogar donde la unidad ha sido reemplazada por distanciamiento deja de ser un santuario para convertirse en un campo de batalla. Pero no un campo donde se luchan guerras justas, sino uno donde el enemigo siembra confusión, orgullo, insatisfacción y dureza. Por eso, el primer paso hacia la restauración es reconocer que la frialdad no es simplemente una etapa, sino una señal de enfermedad espiritual. Y como toda enfermedad, necesita diagnóstico, confesión y tratamiento. No se puede sanar lo que no se reconoce como herido. No hay intimidad con Dios mientras se niega la intimidad con el esposo. No hay comunión verdadera con el Espíritu cuando se rechaza el diseño sagrado del matrimonio. El altar conyugal no es un lugar accesorio en la vida espiritual, es un pilar. Y si ese pilar está caído, la estructura entera tiembla. El enemigo no necesita derribar toda la casa si logra debilitar sus columnas principales. Y una de ellas es la unión conyugal. Por eso, el llamado no es solo a restaurar la intimidad física, es a restaurar la conexión espiritual, a volver a ver al esposo
no como alguien que exige, sino como alguien con quien se ha hecho un pacto eterno. A mirar el matrimonio no como una carga, sino como un reflejo del amor de Cristo. A recuperar el sentido del altar, a encender de nuevo el fuego, a derribar toda altivez que impida ver la verdad. Porque si el fuego no vuelve, las tinieblas seguirán avanzando. Pero si el fuego se enciende, Dios vuelve a habitar. Y donde Él habita, todo lo muerto puede revivir. Cuando la negación de la intimidad se vuelve costumbre, rara vez nace de la nada. Suele brotar de un suelo interior donde han quedado enterradas heridas, sombras que no se nombran, pensamientos que se han instalado como verdad y sin embargo contradicen el corazón de Dios. El rechazo sostenido es un fruto amargo cuya raíz se hunde en memorias no sanadas, en orgullo que se levanta como muralla, en resentimientos que fermentan en silencio, en temores que paralizan, en vergüenzas que no se confiesan, en mentiras que el enemigo sembró y encontraron terreno fértil. Por eso, antes de hablar de actos, es necesario mirar al corazón, porque de él mana la vida, y también de él brotan las resistencias que apartan a la mujer de su esposo y la alejan sin darse cuenta de la voluntad divina. La Escritura no ignora este territorio interior, más bien lo ilumina. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Proclama el Salmo 147:3, recordándonos que la restauración comienza allí donde nadie ve, en el lugar secreto donde Dios opera con ternura y verdad. Las heridas no tratadas se convierten en lentes que distorsionan. Una palabra del esposo, un gesto descuidado, una expectativa no cumplida, pueden resonar con fuerza desproporcionada cuando el alma conserva cicatrices abiertas. Entonces la intimidad, que fue pensada por Dios como lenguaje de consuelo y unidad, se percibe como amenaza o peso, y el cuerpo se retrae no por maldad, sino por dolor que no ha sido puesto en las manos del médico del alma. El libro de Proverbios declara que el corazón conoce su propia amargura, y que esa amargura altera el sabor de todo lo que toca. Hebreos 12:15 advierte sobre la raíz de amargura que al brotar estorba la gracia y contamina a muchos. Cuando una mujer guarda en su interior recuerdos que le duelen y no los lleva a la cruz, esa raíz crece silenciosa, alimentada por pensamientos que justifican la distancia y por silencios que la solidifican, hasta convertirse en una estructura de defensa que sin proponérselo hiere a quien más ama y la desconecta de la bendición del pacto. Dios no minimiza el dolor, lo redime. Isaías 61 anuncia al ungido que viene a vendar a los quebrantados, a proclamar libertad a los cautivos, a poner óleo de gozo en lugar de luto. Jesús tomó ese mismo texto en Lucas 4:18 para declarar que esa obra sanadora había llegado en él. En ese marco, la intimidad negada por heridas no es un capricho, es un grito del corazón que necesita intervención divina. Pero la sanidad no llega donde se levanta la muralla del orgullo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, enseña Santiago 4:6. Y el orgullo, aunque pocas veces se reconoce como tal, se manifiesta cuando la mujer decide no ceder, no escuchar, no abrir, no exponerse al proceso de Dios, porque prefiere controlar el ritmo, las condiciones y los límites. La humildad de Cristo, descrita en Filipenses 2:5-8, es el modelo que desmonta las defensas. Tomar forma de siervo, hacerse obediente, hacerse cercano. En la dinámica del matrimonio, esta humildad abre una puerta que el orgullo mantiene cerrada. Permite pedir perdón, permite escuchar, permite nombrar el dolor sin usarlo como arma. El resentimiento, hermano del orgullo, añade otro ladrillo. Efesios 4:31-32 ordena quitar de nosotros toda amargura, enojo y malicia, y vestirnos de benignidad, perdonándonos como Dios también nos perdonó en Cristo. El resentimiento se alimenta de listas guardadas, de cuentas pendientes, de recuerdos que se narran por dentro una y otra vez, hasta solidificarse en convicción. Y cuando la convicción está hecha de agravios, la intimidad se vuelve impensable.
porque el corazón ha elevado el caso y se ha sentado en el lugar del juez. El Evangelio, en cambio, invita a otro camino. Si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte, dice Jesús en Mateo 5, 23, 24. La reconciliación es un acto espiritual antes que emocional. Nace de un compromiso con la verdad de Dios, no de la fluctuación del ánimo. Por eso, cuando la mujer decide perdonar, no niega el dolor ni borra la memoria, pero renuncia a usar esas memorias como moneda para controlar la cercanía. Renuncia a sostener el tribunal interior. Renuncia a la venganza silenciosa que se esconde en la negativa nocturna y abre paso a la justicia del cielo, que no excusa el pecado, pero lo vence con bien. La falta de sanidad emocional se manifiesta también como confusión de significados. El enemigo, que desde el principio distorsionó lo bueno, ha trabajado para ensuciar la idea misma de intimidad. Donde Dios dijo unión, el acusador susurra obligación. Donde Dios habló de deleite santo, la serpiente insinúa vergüenza. Donde el Creador estableció protección, la mentira susurra amenaza. En Génesis 3, tras la caída, lo primero que aparece es vergüenza y ocultamiento. Luego vienen las hojas, las evasiones, las culpas externas. Desde entonces, la vergüenza busca cubrir lo que Dios quería celebrar. El Cantar de los Cantares ofrece el contrapeso divino, un lenguaje de mutua pertenencia, de alegría sin culpa, de deseo purificado. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. No es solo poesía, es teología del pacto. Recuperar ese marco implica desenmascarar definiciones torcidas y permitir que la palabra lave los significados. Romanos 12:2 llama a la renovación de la mente para comprobar la voluntad buena, agradable y perfecta. Renovar la mente en el área de la intimidad es aprender a llamar santo lo que Dios llama santo y a rechazar la voz de la serpiente que intenta asociar la unión con mentiras antiguas. Hay causas que nacen del temor. Temor a ser usada, temor a perder control, temor a no ser suficiente, temor a revivir dolores. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Enseña primero Juan 4:18. Ese miedo, cuando gobierna, dicta agendas, levanta horarios impenetrables, decide que el cuerpo se convierta en territorio prohibido. El amor perfecto no es el desempeño humano impecable, es la presencia de Cristo en el corazón que asegura identidad, valor y protección. Al cobijarse bajo esa verdad, la mujer aprende a discernir entre límites sabios y barreras de pánico, entre descanso legítimo y evasión entrenada, entre guardar el cuerpo en honra y ocultarlo por miedo. Dios no banaliza el descanso ni exige sacrificios sin sentido. Ordena tiempos y ritmos, pero el temor no tiene derecho a gobernar el altar conyugal. La fe reordena ese territorio y la paz de Cristo arbitra el corazón, según Colosenses 3:15, permitiendo abrirse con prudencia y entrega en el marco del pacto. Otra causa profunda es la culpa. Culpa por historias pasadas, por decisiones previas, por traiciones antiguas, por pecados que ya han sido confesados, pero no han sido apropiadamente vestidos por la gracia. El Salmo 32 describe el peso de lo no confesado, cómo los huesos se envejecen mientras el pecado permanece oculto. Pero cuando hay confesión, viene el perdón, y con él, la libertad para habitar de nuevo el jardín del pacto sin el susurro constante del acusador. Proverbios 28:13 promete misericordia a quien confiesa y se aparta. La culpa no redime, solo inmoviliza. El arrepentimiento sincero, en cambio, abre puertas para la restauración de la ternura y limpia el lecho de sombras que no deberían estar allí, porque la sangre de Cristo ya las quitó. El desconocimiento puede transformarse en causa. Muchas crecieron sin una formación bíblica que honre la sexualidad en el matrimonio, atrapadas entre silencios culposos y discursos impuros, sin el lenguaje de la santidad que enseña a celebrar lo que Dios consagró. La Escritura ofrece ese lenguaje,
y el Espíritu conduce a toda verdad. En ese aprendizaje, la mujer descubre que la intimidad no es una concesión al esposo, sino un ministerio mutuo, un servicio santo, donde ambos se edifican, un acto de obediencia que robustece la alianza. 1 Corintios 7 no solo regula tiempos, revela una teología de pertenencia recíproca que protege, dignifica y guarda, de manera que la entrega sea libre, consciente, amorosa, y no un acto mecánico que termina agotando el alma. También está la fatiga del alma que viene de cargas acumuladas. Demasiadas tareas, demasiadas presiones, demasiadas vigilias, y el cuerpo llega a la noche como un campo de batalla. Dios conoce esas jornadas y no exige ofrendas que el corazón no puede dar. Pero también enseña el camino de la sabiduría para que el agotamiento no se convierta en coartada perpetua. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En ese descanso que solo Él provee, la mujer aprende a priorizar, a delegar, a ordenar, a detener la rueda que nunca cesa, para que cuando llegue la hora del encuentro no ofrezca migajas, sino un sí íntegro nacido de la paz. El Espíritu guía a toda prudencia, y el fruto del Espíritu incluye templanza, que permite atender el ritmo del cuerpo y del alma sin clausurar lo que Dios mandó cultivar. Existen pensamientos arraigados que se convierten en fortalezas. La Escritura habla de derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. Si en la mente habita la sentencia: no necesito esto, no importa, no cambia nada, él no lo merece, entonces no hablamos ya de emociones fluctuantes, sino de fortalezas ideológicas que contradicen la palabra. La mujer piadosa combate esas voces no con voluntarismo, sino con verdad repetida, memorizada, proclamada. Colosenses 3:16 manda a dejar que la palabra habite en abundancia. De ese exceso nace una nueva gramática del alma, una narrativa que reposiciona la intimidad como altar y la convierte en prioridad del pacto, no en accesorio sometido a caprichos. El orgullo toma formas sutiles: perfeccionismo que exige condiciones ideales para entregarse, autoconservación que impide vulnerabilidad, necesidad de tener la última palabra, inclinación a ganar pequeñas batallas mientras se pierde la guerra de la unidad. Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir, Marcos 10:45, enseña otra grandeza. La humildad no es negarse a sí misma hasta desaparecer, sino ordenar el yo para amar mejor. La mujer que se reviste de esa mente encuentra libertad para ceder tiempos, para dialogar sin levantar murallas, para pedir espacios cuando realmente son necesarios, sin convertir ese pedido en castigo, para discernir cuándo uno es sabio y cuándo es simplemente un escudo del orgullo. También operan pactos internos pronunciados en momentos de dolor: nunca más me expondré, no volveré a confiar, no me atraparán de nuevo. Esos votos secretos atan. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3:8, y a romper yugos. Esos pactos deben ser renunciados en oración, sustituidos por la confesión de fe que declara: mi seguridad está en el Señor, mi identidad no depende del rendimiento ni de la aprobación humana. Mi cuerpo es templo del Espíritu, y dentro del matrimonio también es lenguaje de amor que honra a Dios. De esa renuncia nace una nueva disponibilidad que no es ingenua, es valiente, nacida de la convicción y no de la presión. No pocas veces el distanciamiento surge de heridas infligidas por palabras fuera de lugar, desatenciones, frialdades reales, pecados del esposo que deben ser confrontados correctamente. La reconciliación no se sostiene sobre el fingimiento, sino sobre la verdad en amor. Efesios 4:15 indica ese camino. Hablar la verdad en amor no es descargar enojo sin freno, es ordenar el corazón ante Dios y luego buscar al esposo como compañero del pacto, no como adversario, para adresar lo que duele, poner límites sabios, pedir ayuda espiritual si es necesario, y caminar hacia la restauración que no ignora la justicia,
pero no rompe el diseño. Donde el pecado ha herido, la disciplina y el consejo pastoral pueden ser parte del proceso, pero aún en ese contexto, convertir la intimidad en herramienta de castigo perpetuo solo perpetúa la herida y abre puertas a nuevas cadenas. El Espíritu Santo es especialista en trasplantes. Les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Promete Ezequiel 36:26. Cuando el rechazo se ha vuelto hábito, el corazón tiende a endurecerse. Ya no duele negar, ya no conmueve la distancia, ya no pesa apagar la noche. Pero el espíritu puede volver a enternecer lo que se ha petrificado. Ese ablandamiento no llega con fuerza humana, llega con rendición. Un altar secreto, una oración sencilla, un hazlo tú en mí. Y comienza el proceso. El amor de Dios derramado por el Espíritu, Romanos 5:5, se vuelve la fuente que alimenta la entrega cuando el propio depósito está vacío. Así, la intimidad deja de ser un esfuerzo de voluntad y se transforma en fruto de presencia. La identidad en Cristo corrige otra causa profunda, la comparación y el autoconcepto herido. Cuando la mujer mide su valor por el espejo del mundo, por estándares cambiantes, por el pasado que la etiqueta, la vergüenza se sienta en la cama y susurra negaciones. En cambio, cuando recibe el vestido de justicia de Isaías 61, cuando recuerda que ha sido amada con amor eterno y con cuerdas de ternura ha sido atraída, Jeremías 31:3, la intimidad deja de ser examen y se convierte en celebración del favor. Colosenses 3:12-14, la viste de entrañable misericordia, mansedumbre y sobre todo amor, que es el vínculo perfecto. Ese amor reorganiza prioridades y permite darse sin miedo porque primero se ha recibido. Es necesario mencionar la presión espiritual que acompaña estos procesos. No ignoramos sus maquinaciones, dícese 2 Corintios 2:11 respecto del adversario. Si hay un lugar que el enemigo desea enfriar, es el altar del matrimonio, porque cuando ese altar se enciende, la casa se llena de luz. Por eso, la mujer no pelea contra carne ni sangre, sino contra estructuras de mentira. Efesios 6 la llama a vestirse de toda la armadura de Dios, a ceñirse con la verdad, a tomar el escudo de la fe, a empuñar la espada del Espíritu que es la palabra. La batalla por la intimidad es ante todo una batalla de altares. O se levanta el altar de la obediencia, o se erige el altar de las excusas. Uno recibe fuego, el otro produce humo que asfixia. Donde la verdad reina, el fuego vuelve. Las causas profundas a veces se entretejen, heridas alimentan orgullo, orgullo alimenta resentimiento, resentimiento alimenta temor, y todo junto establece una fortaleza que parece imposible de derribar. Pero el Evangelio no propone parches, propone resurrección. Salmo 51 es un mapa, reconocimiento del pecado, clamor por limpieza, petición de corazón puro, ruego por un espíritu recto, súplica por la alegría de la salvación. Quien recorre ese mapa encuentra que la música vuelve, que los huesos humillados se alegran, que la lámpara se enciende, que el lenguaje del amor reaparece. Entonces la intimidad deja de ser campo minado y vuelve a ser pradera de descanso, donde el pastor guía junto a aguas de reposo, como en el Salmo 23, y el hogar saborea la mesa servida a la vista de todo lo que antes lo amenazaba. Cuando la mujer se presenta ante Dios con la verdad desnuda, no encuentra condenación, encuentra dirección. El Espíritu señala, no para humillar, sino para liberar. Señala la herida que hay que vendar, la mentira que hay que cortar, el voto que hay que renunciar, la conversación que hay que tener, el perdón que hay que otorgar, el paso práctico que hay que dar para reabrir el camino. Dios no pide saltos imposibles, pide obediencias concretas que sumadas reconstruyen el altar. Colosenses 3 enseña a dejar lo viejo y revestirse de lo nuevo. Gálatas 5 describe el fruto que brota cuando el Espíritu gobierna, amor que busca el bien del otro, paz que tranquiliza el pulso,
paciencia que no se cansa a la primera, bondad que abre la puerta, mansedumbre que baja la voz, dominio propio que discierne tiempos y evita extremos. Así, las causas profundas dejan de ser cadenas y se convierten en testimonios de la gracia en acción, no porque se exhiban, sino porque ya no gobiernan. El rechazo deja de ser refugio y vuelve a ser discernimiento sabio cuando corresponde. La distancia deja de ser arma y retorna a ser un breve reposo que prepara un encuentro mejor. El cuerpo deja de ser territorio vedado y recobra su dignidad de templo que se ofrece en pureza, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La mujer descubre que el lecho no es campo de negociación, sino lugar de ofrenda, que su sí ofrecido en el espíritu no la empobrece, la enriquece, que su entrega, lejos de diluirla, la afirma, porque amar como Cristo ama no anula la identidad, la cumple. Y en ese camino, la palabra vuelve a cantar con fuerza: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Guardar el corazón no significa cerrarlo, significa orientarlo hacia la fuente, significa vigilar pensamientos, discernir voces, someter emociones al gobierno de Cristo, decidir una y otra vez que el pacto vale más que el impulso del momento, que la obediencia construye lo que la reacción destruye, que el diseño de Dios es bueno, agradable y perfecto. Cuando ese guardia interior se mantiene despierto, las causas profundas no hallan cama para quedarse. Hallan una mujer en pie, vestida de luz, firme en la verdad, blanda para amar, fuerte para resistir, dispuesta para encender, cada noche, con sabiduría y pureza, el altar que el Creador le confió. De esta manera, el pecado oculto que se disfrazaba de justificación empieza a quedar sin máscara. El orgullo se rinde, el resentimiento pierde voz, la herida recibe aceite y vino, el temor se disuelve ante la presencia, la culpa se ahoga en la misericordia, la mentira es expulsada por la verdad que permanece. Y donde antes hubo negación, comienza a florecer una obediencia gozosa, que entiende que la intimidad conyugal no es un accesorio emocional, sino un canal por el que Dios derrama unidad, protección y bendición. Entonces el hogar vuelve a sonar como santuario y el pacto que parecía frágil recupera su vigor, no porque las circunstancias se hayan vuelto perfectas, sino porque el corazón fue puesto en orden ante aquel que dijo y sostiene con su palabra: serán una sola carne. Y así, desde adentro hacia afuera, la mujer mira al esposo no desde la defensa, sino desde el llamado, no desde la memoria del agravio, sino desde la memoria del pacto, no desde la voz que acusa, sino desde la voz que restaura, y el lecho vuelve a ser lo que siempre debió ser: un testimonio vivo de la gracia que sana lo profundo para encender lo sagrado. La restauración del deseo conyugal no se logra a través de la fuerza humana ni de estrategias superficiales, sino del obrar profundo de Dios en un corazón dispuesto. Cuando la mujer reconoce que el rechazo ha contaminado su pacto, el primer paso es volver al perdón. Jesús enseñó en Mateo 6:14 que si perdonamos a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre Celestial nos perdonará. Ese acto de perdón no solo libera al esposo de las deudas emocionales acumuladas, sino que limpia el alma de la mujer, permitiéndole abrir de nuevo un espacio para la gracia. La oración se convierte entonces en un puente. Filipenses 4:6-7 promete que al presentar nuestras peticiones a Dios, su paz guardará nuestros corazones y pensamientos. Esa paz produce un nuevo ambiente espiritual en el hogar, y a medida que la obediencia se restablece, el Espíritu Santo aviva lo que parecía apagado. El Cantar de los Cantares describe ese despertar: yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Lo que antes era terreno árido se transforma en un jardín fértil, porque donde el corazón se rinde, Dios derrama un amor renovado que reordena deseos, enciende la intimidad y devuelve la plenitud al pacto matrimonial. La intimidad dentro del matrimonio fue pensada por Dios como un canal de unidad, fortaleza y bendición.
No se trata solo de un encuentro físico, sino de un acto espiritual, donde dos se convierten en uno, reflejando el misterio de Cristo y su iglesia. Efesios 5, 31, 32 lo confirma al mostrar que esta unión revela la fidelidad divina. Cuando el lecho se honra, el hogar se llena de paz y la presencia de Dios respalda el pacto. Negarlo es cerrar la puerta a esa gracia, pero abrazarlo es permitir que el amor de Dios fluya con poder y preserve la casa. Esta no es una despedida, es una consagración. El hogar que vuelve a honrar el pacto se convierte en mensaje vivo, una lámpara encendida en medio de una generación confundida. La intimidad restaurada deja de ser asunto privado para volverse testimonio público del Evangelio encarnado. Lo que Dios une, Él lo preserva y lo envía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, 1-3. La mujer sabia entiende que su amor edifica paredes invisibles. La mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14, 1. Y esa casa curada se vuelve refugio para muchos. Señor promete levantar reparadores de brechas. Cuando el pacto es honrado, Isaías 58, 12 se hace carne, y las ruinas antiguas comienzan a ser reedificadas. No se trata de técnicas, sino de un sí sostenido que convierte el lecho en altar y el altar en misión. Permanezcan la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Hoy termina el ocultamiento y comienza la luz. Cristo dice: yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Alinea tu corazón, guarda el pacto y deja que la gloria habite tu casa